¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más y mejores elementos informativos para analizarlos y saber cómo nos afectan y la trascendencia que tienen. Todos estamos muy conscientes de que faltan ya muy pocos días, 2 semanas escasas para que vayamos a las urnas para renovar el Poder Judicial de la Federación. Eso lo vamos a hacer todos los mexicanos en toda la República. Ustedes ya lo saben, lo hemos repetido aquí, pero no está por demás señalar que habrá elecciones en las que participaremos todos los ciudadanos de todo el país, como es el caso de la designación de los ministros de la Corte, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Por esos funcionarios vamos a votar en todo el país, pero en cada una de las entidades federativas, en cada uno de los 32 circuitos judiciales, vamos a votar por magistrados y por jueces que solamente tendrán jurisdicción en el estado donde nosotros vivimos. También vamos a votar por los magistrados de las 5 salas regionales que hay en el país, salas regionales del Tribunal Electoral, y votaremos de acuerdo con la circunscripción electoral que nos corresponda, de acuerdo donde esté ubicado nuestro estado, en qué circunscripción votaremos. Por ejemplo, sabemos que la sala regional Ciudad de México tiene por cabecera la Ciudad de México y que esa sala corresponde a la 4ª circunscripción. Sabemos que la sala regional Guadalajara corresponde a la 1ª circunscripción electoral y que entre otros estados la cabecera de la 1ª circunscripción está en Guadalajara, Jalisco, y así, de acuerdo con la región donde vivamos, vamos a votar por los magistrados electorales. Pero recuerde usted muy bien, son 6 boletas las que va a recibir cada ciudadano para votar el primer domingo de junio. Pero resulta que en forma simultánea con la renovación del Poder Judicial de la Federación, comicios que, como ya sabemos, se van a realizar el primer domingo de junio del 2025, también habrá elecciones para cambiar los poderes judiciales estatales en 19 entidades del país, en las cuales estarán en juego 1,801 cargos y habrá 4,362 candidatos en las boletas que buscarán convertirse en magistrados de tribunales superiores de justicia locales, magistrados de tribunales estatales de disciplina judicial y jueces de primera instancia. Esta elección, aunque también es bastante amplia en algunos estados más que en otros, dependiendo del tamaño de la entidad federativa, es un poco menos compleja que la elección federal porque partiríamos del supuesto de que la mayoría de los candidatos son más identificables por la gente porque son candidatos que viven y que han vivido toda su vida en la entidad en donde van a ser votados para magistrados de tribunales superiores de justicia, para jueces de primera instancia y para magistrados de los tribunales de disciplina judicial. Usted sabe que de la misma manera como en el ámbito federal habrá un nuevo tribunal de disciplina judicial que va a vigilar que ministros, magistrados y jueces se porten bien, también en los estados habrá tribunales nuevos tribunales de disciplina judicial que se presume también tendrían la tarea de vigilar que los magistrados y los jueces se porten de manera correcta, aunque siempre habrá el riesgo en los estados de que los gobernadores metan su manita, hagan manita negra y finalmente terminen controlando, como en muchos casos sucede desde ahora, que hay gobernadores que controlan totalmente los poderes judiciales. Pero en fin, se le va a hacer la lucha en 19 entidades del país en las cuales habrá recambio de magistrados y de jueces estatales en los tribunales de justicia de los estados, 1,801 cargos en 19 entidades, 4,362 candidatos a cargos locales en los poderes judiciales de esas 19 entidades. Y nada más como punto de referencia para que no perdamos la brújula, ese mismo día, para la renovación del Poder Judicial de la Federación, habrá 881 cargos en disputa y 3,422 candidatos que buscarán ganar los comicios para convertirse en ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, en magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de circuito y jueces de distrito. Y usted se preguntará,
¿Y cuáles son esos estados donde va a haber elecciones? A lo mejor en el estado donde usted vive ya sabe que se va a renovar el poder judicial estatal, pero habrá gente de otras entidades que no lo sepa. Habrá estados del país que tendrán una elección mucho más amplia por los cargos estatales que estarán en juego, como serán, por ejemplo, los casos de Chihuahua, donde va a haber 891 candidatos a cargos locales en el Poder Judicial. Ciudad de México, por ejemplo, tendrá 605 aspirantes en las boletas estatales. El Estado de México, 377 aspirantes a cargos judiciales estatales. Tamaulipas con 344 candidatos y Veracruz con 262 aspirantes registrados. Esos son los estados donde habrá más candidatos. Mientras que los estados donde la gente se la llevará más tranquila, porque habrá menos candidatos a cargos locales en el Poder Judicial de la entidad, son estados como Yucatán, por ejemplo, que tiene solamente 46 candidatos. En Durango solo hay 49 candidatos y son candidatos únicos. Ahí no va a tener el ciudadano que pensarle mucho, nada más va a tachar y ya, porque hay 49 aspirantes para 49 cargos. Lo vamos a ver más adelante. Y también con muy pocos candidatos en la elección de funcionarios judiciales estatales, en la renovación del Poder Judicial del Estado. En Nayarit nada más habrá 66 nombres en las boletas estatales. Y vamos echándole un ojito, mire, como siempre le digo, ya que acabe el programa, usted se mete a Sin embargo al aire, a nuestra plataforma de videos, nuestro canal de televisión Sin embargo al aire en YouTube, y allí encontrará este video. Le puede usted poner pausa y ir viendo a detalle los asuntos que le interese en lo particular. Le digo esto porque en la diapositiva número 4, tenemos los 5 primeros estados en donde le decimos a usted con toda precisión cuáles son los cargos que se van a disputar para la renovación de los 19 poderes judiciales estatales. Así sin entrar en mayores detalles, pero ahí están los datos para que usted los verifique si le interesan. Por ejemplo, si usted vive en Aguascalientes, tendrá la curiosidad de saber con claridad cuántos cargos en el Poder Judicial del Estado, se van a renovar en los comicios del 1 de junio. Bueno, se va a votar, por ejemplo, en Aguascalientes, por 11 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Se va a votar en Aguascalientes por los 5 magistrados que van a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial y se va a votar por 49 jueces de primera instancia. En total, en el estado de Aguascalientes estarán en juego 65 cargos para el Poder Judicial de ese estado, para el Poder Estatal, y habrá 102 candidatos en las boletas para renovar estos cargos que le menciono en el Poder Judicial del Estado, También va a haber elección en Baja California. Allá habrá 239 candidatos. Por ejemplo, en Baja California nada más se va a votar por un magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia especializado en adolescentes, 3 magistrados supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, otros 3 del Tribunal de Disciplina Judicial. Allí en Baja California, a diferencia de la mayoría de los estados, el Tribunal de Disciplina Judicial solamente tendrá 3 magistrados locales. Bueno, también en Chihuahua habrá elecciones. Chihuahua es el estado donde hay más candidatos y más puestos en el Poder Judicial. Y todo esto se debe, de acuerdo con la observación de especialistas y de analistas estatales en Chihuahua, se debe a que la gobernadora quiere renovar todo para cambiar todo y para controlar todo en el estado de Chihuahua. Ahí se va a votar por 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, por 30 magistrados del Tribunal Superior de Justicia y por 270 jueces de primera instancia y mixtos. 891 candidatos a cargos en el Poder Judicial Estatal habrá en el estado de Chihuahua. En la Ciudad de México habrá 605 candidatos locales, en Coahuila 136. Y nos vamos a la diapositiva número 5, porque en la diapositiva número 5 vemos del número 6 al 11 otros 6 estados: Colima,
Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit y Quintana Roo, que también van a renovar sus poderes judiciales estatales. Usted sabe que en los estados de la República, la máxima autoridad en el Poder Judicial del Estado es el Supremo Tribunal de Justicia o el Tribunal Superior de Justicia, como indistintamente se les llama. Bueno, también en Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit y Quintana Roo se van a renovar los poderes judiciales estatales. Uno de los cambios más numerosos, como usted lo observa en esta diapositiva número 5, es el Estado de México, el número 8, en donde se van a votar por 91 funcionarios nuevos y 397 candidatos. Ahí se va a votar por un presidente del Tribunal Superior de Justicia, por 30 magistrados del Tribunal Superior de Justicia. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial en el Estado de México, aquí sí tendrá 5 magistrados y se van a votar por 55 jueces de primera instancia. Es una de las elecciones locales de renovación del Poder Judicial más grande después de la de Sonora. También en Michoacán va a haber un número importante de candidatos a cargos locales en el Poder Judicial estatal con 255. Y en la diapositiva número 6 vemos otros 5 estados donde también va a haber renovación del Poder Judicial estatal. San Luis Potosí, por ejemplo, ahí va a haber 201 candidatos. En Sonora va a haber 126 candidatos en total. En Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala también se renovarán los poderes judiciales estatales. Como les decía al principio, esta información pues es imposible que usted la pueda procesar así a primera vista, pero se mete usted Sin embargo al aire, a nuestro canal de YouTube, Sin embargo al aire, nada más le pone así, Sin embargo al aire, y en esa plataforma podrá encontrar usted todos los programas de puntos y comas. Que en este momento estamos viendo, yo creo que como por ahí de la medianoche ya estará dado de alta, o mañana temprano, si le interesa, lo busca, en caso de que usted tenga interés en saber cuántos cargos y qué cargos locales se van a renovar en el Poder Judicial de su estado, de la entidad de la República donde usted vive. Y además, como ha habido inquietud de otras personas, también aquellas personas que quieran darle una repasadita a videos anteriores donde hablamos del proceso de los candidatos y de situaciones que tienen que ver con la elección del Poder Judicial Federal, también en Sin embargo al aire, nada más pónganle en el buscador, Sin embargo al aire, se les va a presentar la plataforma, la recorren y casi en la parte de abajo, allí están todos los programas de puntos y comas, nada más le pica ahí donde dice puntos y comas y le da todos los programas y ya usted revisa el programa que le interese, la tabla, la gráfica sobre la que tenga curiosidad, como esta que estamos viendo en la diapositiva número 6, donde vemos los cargos que van a estar en juego en la renovación del Poder Estatal Judicial de San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. Y finalmente, en la diapositiva número 7, vemos los otros 3 estados restantes donde también va a haber elección para renovar los poderes judiciales de los estados. Se van a renovar en Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Usted sabe que hay el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados. Estos 19 estados que le acabo de mostrar también van a renovar sus poderes judiciales estatales, pero la gente que vive en estos estados también va a votar por ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, por magistrados electorales, por magistrados de circuito y por jueces de distrito. Pero como le he dicho desde hace muchos programas, véalo con calma. No va a votar usted por los 4,362 candidatos que abarcan la elección en los 19 estados. No, ni siquiera, por ejemplo, como en el caso de Zacatecas, la gente va a tener que votar necesariamente por los 106 candidatos. O sea, la elección se divide en distritos judiciales de acuerdo a cómo esté distribuido el estado y entonces la carga de elegir no es tan grande para los ciudadanos. Bueno, pues hay situaciones muy extrañas. Un caso singular, pero muy singular en estos comicios estatales,
será el caso del estado de Durango, pues desde el pasado lunes 24 de febrero del 2025 ya tiene definidos los nombres de quienes ocuparán los 49 cargos de magistrados y jueces que estarán en disputa, pues los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado de Durango presentaron listas con los mismos candidatos para todos los cargos que serán votados por los ciudadanos. Es un caso rarísimo. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango recibió la lista de los 49 nombres de candidatos que participarán en los comicios para la renovación de igual número de cargos en el Poder Judicial del estado. Esto lo informó desde el lunes 24 de febrero del 2025 el periódico El Sol de Durango. Esto significa que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial y el Legislativo presentaron la misma lista de candidatos que participarán en la elección de jueces y magistrados, pues de acuerdo con el consejero presidente del Instituto Electoral de Durango, Roberto Herrera Hernández, esta es una facultad que tienen los comités de evaluación, y es cierto. Pese a que prácticamente ya se sabe quiénes ocuparán esos 49 cargos disponibles en el Poder Judicial de Durango, al determinarse solo a un competidor por cada posición que estará en juego, y con ello no habrá una competencia real. A pesar de eso, la elección se va a realizar. Este es un mandato constitucional y nosotros habremos de llevar a cabo nuestra elección, comentó Herrera Hernández, el consejero presidente del Instituto Electoral de Durango. Los cargos que se van a renovar en el Poder Judicial del Estado de Durango son 14 juezas y 14 jueces, 3 magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial para mujeres y 2 más para hombres, 8 magistraturas de mujeres y 7 hombres para el Tribunal Superior de Justicia y una magistratura más para el Tribunal de Menores Infractores, que en este caso será para una mujer. Durango, para que tenga usted el dato, es gobernado por el priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal, quien está muy contento porque dice, no, hombre, aquí nos pusimos de acuerdo rapidito. No sabemos qué argumentos se harían valer en Durango, pero en Durango, bastará en Durango con que vaya a la urna una sola persona y con ese voto queda todo decidido en los 49 cargos que están disponibles. Parece magia, ¿no? Son de las cosas extrañas de la política, donde usualmente sucede lo que tradicionalmente ocurre en México. Seguramente el gobernador apretó las tuercas por allí, tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial, y logró que todo el mundo postulara los mismos candidatos. Así que en Durango ni siquiera se necesita la elección, pero como la ley lo obliga, va a haber comicios, pero ya los 49 cargos disponibles de magistrados y jueces ya todos están repartidos y ya todos tienen dueño. Y vea usted en la diapositiva número 12, si usted vive en Durango o tiene algún interés por la elección de Durango, aquí en esta diapositiva número 12 ve usted en la parte superior la dirección que corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango.mx. Así le puede poner IEPC, Instituto Electoral de Participación Ciudadana Durango.mx, le pica y le va a salir toda la información que usted quiera saber. Ahí puede ver quiénes son los candidatos a magistrados del Tribunal Superior, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los que van a ser magistrados del Tribunal de Justicia para Adolescentes y los jueces penales. Ahí no va a haber ni siquiera disputa. Son 49 candidatos y hay 49 cargos que tendrán que disputarse, aunque no haya contienda electoral. Y en Chihuahua, que es otro caso también muy singular, el caso de Chihuahua, ya metió la mano Maru Campos. Esto es lo que dicen los colegas de esa entidad. La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó el 9 de enero del 2025 la convocatoria para la renovación del Poder Judicial Estatal. Estarán sujetas al voto ciudadano 30 magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia, 15 mujeres y 15 varones. También se podrá votar por 3 magistraturas para mujeres y 2 para varones en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Además, la contienda en Chihuahua incluirá la elección de los titulares de 270 juzgados de primera instancia.
¿Por qué llama la atención la elección en el estado de Chihuahua? Bueno, el estado de Chihuahua es gobernado por la panista María Eugenia Campos Galván, conocida genéricamente como Maru Campos. Esta señora panista pretendería tener una influencia definitiva en la integración del nuevo Poder Judicial local y en particular en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que sustituirá al Consejo de la Judicatura Estatal, que hasta la fecha se ha encargado de la supervisión y disciplina de jueces de primera instancia en la entidad, así como de su nombramiento o remoción. ¿Por qué es tan importante el Consejo de la Judicatura? Pues porque usted sabe que el primer contacto de las personas en cualquier estado de la República, el primer contacto con la justicia estatal es con los jueces de primera instancia. Es donde prácticamente se define el destino de un juicio. La plataforma digital Zona Free es una plataforma que se edita en el estado de Chihuahua. Esta plataforma digital Zona Free publicó el pasado miércoles 23 de abril del 2025 una lista que denominó candidatos riesgosos para el Tribunal de Disciplina Judicial vinculados, de acuerdo con esta publicación, a la gobernadora Maru Campos y al ex mandatario priista César Duarte. Dos personajes que no están como gratos recuerdos en la memoria de mucha gente de Chihuahua. Bueno, ¿quiénes son esos candidatos que Zona Free considera como candidatos riesgosos para el Poder Judicial Estatal en Chihuahua? Dice que Francisco Javier Acosta Molina es un perfil partidista del PAN, junto con la consejera Minerva Correa Hinojosa y Luis Villegas Montes. Desde el Consejo de la Judicatura del Estado han operado los nombramientos de personas afines y o comprometidos con la gobernadora María Eugenia Campos Galván. También menciona a Nancy Josefina Escárcega Valenzuela. Dice que es un perfil partidista vinculado a Movimiento Ciudadano. Ella está casada con el diputado emesista local Francisco Adrián Sánchez Villegas. Llegó al Poder Judicial como secretaria de la Presidencia por compromisos con Movimiento Ciudadano al votar la reforma para permitir la reelección de consejeros del Consejo de la Judicatura y los nombramientos de Carla Reyes, Fernando Mendoza y Julio César Merino como magistrados. La consideran a Nancy Josefina Escárcega Valenzuela un perfil partidista de Movimiento Ciudadano negociado con el gobierno de María Eugenia Campos Galván. También Zona Free menciona a Yadira Anet Gramer Quiñones. Es un perfil partidista del PAN, fue secretaria técnica del Consejo de la Judicatura del Estado como posición del PAN. Pretendió usar su cargo para que un sobrino fuera liberado en la época del fiscal general César Augusto Peniche. Planteó la controversia constitucional en contra de los libros de texto en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esto advierte la plataforma digital Zona Free. Otro personaje que menciona entre estos candidatos no recomendables al Poder Judicial Estatal en Chihuahua es Socorro Olivia Porras Armendáriz, quien fue la jueza que absolvió a Christopher James Barouse de la acusación formulada por el gobierno del panista Javier Corral, ahora senador de la República de Morena. Lo acusaron de formar parte de la nómina secreta del exmandatario priista César Duarte. James Barouse, dirigente del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, ocupó la titularidad del Instituto Chihuahuense de la Juventud durante la administración del exgobernador César Duarte. La gobernadora María Eugenia Campos nombró a James Barouse nuevo rector de la Universidad Politécnica de Chihuahua y ahora lo quiere poner como magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial en Chihuahua, dice la plataforma digital Zona Free. Y si usted quiere tener más datos sobre los candidatos al Poder Judicial de Chihuahua, en la diapositiva número 18, le mostramos esta dirección, esta imagen, donde viene, por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua tiene las iniciales IEE Chihuahua. Esas son las letras que usted tendría que poner en cualquier buscador. IEE, Instituto Electoral del Estado Chihuahua.org.
Nomás pone eso en el buscador y ya se mete y le va a aparecer la imagen que está viendo en pantalla y ahí encontrará todos los datos que quiera saber sobre la elección del Poder Judicial Estatal del estado de Chihuahua. Y bueno, otras elecciones importantes, como le decía a usted, en los comicios para renovar el Poder Judicial de la Ciudad de México, ahí se van a elegir 99 jueces de primera instancia, 34 magistrados para el Tribunal Superior de Justicia y 5 magistrados para integrar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En total van a ser 138 cargos los que estarán en disputa en la Ciudad de México. Recuerde, estamos hablando de cargos en la renovación del Poder Judicial de la Ciudad de México, no del Poder Judicial Federal. Por materia, por ejemplo, el volumen mayor de jueces que se van a elegir en la Ciudad de México son 45 jueces en Derecho Civil, 22 expertos en Derecho Familiar y 13 para la materia penal. En la diapositiva número 21 vemos esta imagen que está en pantalla, en donde también vemos cuál es la dirección donde usted puede encontrar la información que necesite o que requiera sobre los candidatos y sobre el proceso electoral de renovación del Poder Judicial de la Ciudad de México. En cualquier buscador usted puede poner la dirección que diga ISM. ISM significa Instituto Electoral de la Ciudad de México .mx. Le pica ahí y le va a aparecer esta imagen donde usted podrá checar candidatos, cargos y todas las singularidades de la elección estatal, de la elección local en la Ciudad de México para renovar el Poder Judicial de esa entidad federativa. También otro estado donde habrá una contienda muy interesante es el Estado de México, donde estarán en disputa donde participarán 397 candidatos. El volumen mayor de la votación en el Estado de México será para elegir a 30 integrantes del Tribunal Superior de Justicia y se votará por 55 nuevos jueces de primera instancia. Usted recuerde que la diferencia es que en los estados los jueces son de primera instancia y en el caso de la elección federal estamos hablando de jueces de distrito, es un concepto diferente. Y también en la diapositiva 23 podrá usted ver la dirección del Instituto Electoral del Estado de México. También en cualquier buscador pone usted IEEM, que significa Instituto Electoral del Estado de México, ieem.org, y le pica y ahí le aparece toda la información que usted necesite sobre los comicios locales para renovar el Poder Judicial en el Estado de México. Ese proceso ya está en marcha. No ha habido mucha información sobre este proceso en general. ¿Por qué? Pues porque hemos estado más concentrados en la elección de los nuevos funcionarios del Poder Judicial de la Federación y porque también partimos del supuesto de que siendo los candidatos a jueces y magistrados personas que viven en la entidad federativa donde se va a llevar a cabo la renovación del Poder Judicial Estatal, la gente los conoce y los tiene más cerquita como para saber de qué pata cojean. Pero bueno, nada más para recapitular, habrá, como le decíamos, elecciones en 19 entidades de la República donde se va a renovar los poderes judiciales estatales, 1,801 cargos en disputa y más de 4,362 candidatos. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.